Democracia y Educación, por John Dewey. 99. Capítulo 24. Filosofía de la Educación. 2. La naturaleza de la filosofía. Nuestra tarea ulterior consiste en extraer y hacer explícita la idea de la filosofía implícita en estas consideraciones. Hemos descrito ya virtualmente, aunque no definido, la filosofía en vista de los problemas de que trata y hemos indicado que estos problemas se originan en los conflictos y dificultades de la vida social. Los problemas son cosas tales como las relaciones de espíritu y materia, cuerpo y alma, humanidad y naturaleza física, individuo y sociedad, teoría o conocimiento y práctica o acción. Los sistemas filosóficos que formulan estos problemas registran los alineamientos y dificultades principales de la práctica social contemporánea. Traen a la conciencia explícita lo que los hombres han llegado a pensar en virtud de la cualidad de su experiencia corriente sobre la naturaleza, sobre ellos mismos y sobre la realidad que conciben para incluir y gobernar a ambos. Como podríamos esperar, se ha definido generalmente la filosofía con formas que implican una cierta generalidad, totalidad y última relación de la materia y el método. Respecto a la materia, la filosofía es una tentativa para comprender, esto es, para reunir los diversos detalles del mundo y la vida en un solo todo comprensivo, que o bien debe ser una unidad, o, como en los sistemas dualistas, debe reducir los detalles plurales a un pequeño número de principios últimos. Del lado de la actitud de los filósofos y de los que aceptan sus conclusiones, hay la tendencia a alcanzar una visión unificada, consecuente y completa de la experiencia como es posible. Este aspecto se expresa en la palabra filosofía, o sea, amor a la sabiduría. Siempre que se ha tomado en serio la filosofía, se ha supuesto que significa la adquisición de una sabiduría que influiría en la conducta de la vida. Lo demuestra el hecho de que casi todas las antiguas escuelas de filosofía se organizaron también como modos de vida, hallándose obligados los que aceptaban sus principios a ciertos modos concretos de conducta. Lo demuestra también la íntima conexión de la filosofía con la teología de la Iglesia Católica en la Edad Media, su frecuente asociación con los intereses religiosos y su asociación en las crisis nacionales con las luchas políticas. Esta conexión directa e íntima de la filosofía con una visión de la vida diferencia claramente a la filosofía de la ciencia. Los hechos y leyes particulares de la ciencia influyen evidentemente en la conducta. Sugieren cosas por hacer y no hacer, y proporcionan medios de ejecución. Cuando la ciencia no significa simplemente un registro de los hechos particulares descubiertos sobre el mundo, sino una actitud general hacia él como algo distinto de las cosas especiales por hacer, se eleva a filosofía. Pues una disposición básica representa una actitud, no respecto a esta o aquella cosa, ni aún a la acumulación de las cosas conocidas, sino respecto a las consideraciones que gobiernan la conducta. De aquí que no pueda definirse la filosofía simplemente desde el lado de la materia. Por esta causa, la definición de concepciones tales como las de generalidad, totalidad y relación última se alcanzan más fácilmente desde el lado de la disposición hacia el mundo que implican. En todo sentido literal y cuantitativo, estos términos no se aplican a la materia del conocimiento, pues la plenitud y la finalidad están fuera de la cuestión. Lo prohíbe la misma naturaleza de la experiencia como un proceso fluyente y cambiante. En un sentido menos rígido, se aplican a la ciencia más que a la filosofía, pues evidentemente debemos acudir a las matemáticas, a la física, a la química, a la biología, a la antropología, a la historia, etc., y no a la filosofía para descubrir los hechos del mundo. A las ciencias corresponde decir qué generalizaciones son sostenibles en el mundo y cuáles son específicamente. Pero cuando preguntamos qué especie de disposición permanente de acción respecto al mundo exigen de nosotros, los descubrimientos Pero cuando preguntamos qué especie de disposición permanente de acción respecto al mundo exigen de nosotros los descubrimientos, estamos planteando una cuestión filosófica. Desde este punto de vista, la totalidad no significa la tarea desesperada de una suma cuantitativa. Significa más bien la consistencia del modo de respuesta con referencia a la pluralidad de los sucesos que ocurren.
La consistencia no significa la identidad literal, pues como la misma cosa no ocurre dos veces, la repetición exacta de una reacción supone algún desajuste. La totalidad significa continuidad, el sostenimiento de un hábito anterior de acción con la readaptación necesaria para mantenerlo vivo y desarrollándose. En vez de significar un esquema de acción completo y ya dispuesto, significa mantener el equilibrio en una multitud de acciones diversas, de modo que para cada una preste y recibe significación de las demás. Toda persona que posee amplitud de espíritu y sensibilidad para las nuevas percepciones y que tiene la concentración y responsabilidad para conectarlas, posee también una disposición filosófica. Uno de los sentidos populares de la filosofía es la serenidad y la resistencia frente a las dificultades y pérdidas, y hasta se supone que es un poder para sufrir el dolor sin quejarse. Este significado es un tributo a la influencia de la filosofía estoica más que un atributo de la filosofía en general, pero se justifica en todo esquema en cuanto sugiere que la característica total de la filosofía es el poder de aprender o de extraer el significado hasta de las vicisitudes desagradables de la experiencia y de encarnar lo que se ha aprendido en la capacidad para seguir aprendiendo. Una interpretación análoga se aplica al carácter general y último de la filosofía. Tomadas literalmente son pretensiones absurdas, revelan insania. La finalidad no significa, sin embargo, que la experiencia se acabe y se agote, sino la disposición para penetrar en niveles más profundos de significación, es decir, para ir bajo la superficie y descubrir las conexiones de todo suceso u objeto para conservarlos. De igual manera, la actitud filosófica es general en el sentido de que es opuesta a tomar nada aisladamente. Trata de colocar un acto en su contexto, que es lo que constituye su significado. Puede ayudar el conexionar la filosofía con el pensar en su diferencia. Representa objetos que han sido establecidos, ordenados, dispuestos racionalmente. El pensar, por otra parte, es prospectivo en su referencia. Se ocasiona por una falta de asentamiento y aspira a vencer una perturbación. La filosofía consiste en pensar lo que es conocido. La filosofía consiste en pensar lo que... La filosofía consiste en pensar lo que lo conocido exige de nosotros, lo que la actitud de respuesta exige. Es una idea de lo que es posible, no el registro de un hecho cumplido. De aquí que sea hipotética como todo pensar. Presenta una asignación de algo que se ha de hacer, de algo que se ha de intentar. Su valor no está en proporcionar soluciones, lo cual solo puede conseguirse en la acción, sino en definir dificultades y sugerir métodos para vencerlas. La filosofía podía casi definirse como el pensar que ha llegado a ser consciente de sí mismo, que ha generalizado su lugar, función y valor en la experiencia. Más específicamente, la exigencia de una actitud total surge porque hay necesidad de integrar en la acción los diversos intereses en conflicto en la vida. La necesidad de la filosofía no se percibe cuando los intereses son tan superficiales que se deslizan fácilmente unos en otros o cuando no están suficientemente organizados para entrar en conflicto unos con otros. Pero cuando los intereses científicos entran en conflicto con los religiosos o los intereses económicos con los científicos o estéticos, o cuando la preocupación conservadora por el orden choca con el interés progresivo por la libertad, o cuando el institucionalismo choca con la individualidad, existe un estímulo para descubrir algún punto de vista más general desde el cual puedan superarse las divergencias y recobrarse la consistencia o continuidad de la experiencia. A menudo, estos choques puede vencerlos un individuo por sí mismo. El área de la lucha de los objetivos es limitada y la persona elabora sus propias acomodaciones elementales. Tales filosofías domésticas son auténticas y con frecuencia adecuadas, pero no producen sistemas de filosofía. Estos surgen cuando las aspiraciones discrepantes de diferentes ideales de conducta afectan a la comunidad como un todo y la necesidad de reajuste es general. Estos rasgos explican algunas cosas que se presentan a menudo como objeciones contra la filosofía, tales como el papel desempeñado en ellas por la especulación individual
y su diversidad en la controversia, así como el hecho de que la filosofía parezca ocuparse repetidamente de las mismas cuestiones expuestas en forma diversa. Sin duda, todas estas cosas caracterizan más o menos a las filosofías históricas, pero no son tanto objeciones a la filosofía como a la naturaleza humana, e incluso a un mundo en el que la naturaleza humana está establecida. Si hay incertidumbres auténticas en la vida, las filosofías deben reflejar estas incertidumbres. Si hay diferentes diagnósticos de la causa de una dificultad y diferentes propuestas para solucionarlas, esto es, si el conflicto de intereses está más o menos representado en diferentes series de personas, tiene que haber filosofías divergentes en competencia. Con respecto a lo que ha ocurrido, todo lo que se necesita es una evidencia suficiente para producir acuerdo y certidumbre. La cosa misma es segura, pero con referencia a lo que sea discreto hacer en una situación complicada, la discusión es inevitable precisamente porque la cosa misma está todavía indeterminada. No se debe esperar a que una clase gobernante que vive cómodamente tenga la misma filosofía de la vida que aquellos que tienen que sostener una dura lucha por la existencia. Si los poseedores y los desposeídos mostraran la misma disposición fundamental respecto al mundo, eso supondría o insinceridad o falta de seriedad. Una comunidad dedicada a empresas industriales, activa en negocios y comercio, no es probable que vea las necesidades y posibilidades de la vida del mismo modo que un país con una cultura estética elevada y poca iniciativa para utilizar mecánicamente las fuerzas de la naturaleza. Un grupo social con una historia bastante estable responderá mentalmente a una crisis de un modo muy diferente a uno que ha sufrido el choque de rudos quebrantos. Aun cuando se presentaran los mismos hechos, se evaluarían de modo diferente. Pero las diversas clases de experiencia que acompañan a los diversos tipos de vida impiden que se presenten los mismos hechos y llevan también a diferentes esquemas de valor. En cuanto a la semejanza de los problemas, es con frecuencia más una cuestión de apariencia que de hecho, debido a que las antiguas discusiones se traducen en forma de perplejidades contemporáneas. Pero en ciertos aspectos fundamentales se presentan de vez en cuando los mismos predicamentos de la vida, con solo los cambios que son debidos al cambio de estructura social, incluyendo el desarrollo de las ciencias. El hecho de que los problemas filosóficos surjan por dificultades extensas y ampliamente sentidas en la práctica social se disfraza porque los filósofos han llegado a ser una clase especializada que emplea un lenguaje técnico diferente del vocabulario en que se expresan las dificultades directas. Pero cuando un sistema llega a ser influyente, puede descubrirse siempre su conexión con un conflicto de intereses que exigen algún programa de ajuste social. En este punto aparece la íntima conexión entre la filosofía y la educación. De hecho, la educación ofrece una posición ventajosa desde la cual penetrar en la significación humana, distinta de la técnica, de las discusiones filosóficas. El estudio de la filosofía en sí misma está siempre en peligro de tomarla como un ejercicio intelectual ligero o severo, como algo dicho por los filósofos y que solo concierne a ellos. Pero cuando nos aproximamos a los problemas filosóficos desde el lado de la clase de disposición mental a que corresponden, o desde las diferencias en la práctica educativa que establecen cuando actúan sobre ella, nunca pueden perderse de vista las situaciones vitales que formulan. Si una teoría no introduce ninguna diferencia en el trabajo educativo, tiene que ser artificial. El punto de vista pedagógico nos capacita para considerar los problemas filosóficos cuando aparecen y luchan, cuando se hallan en su lugar y cuando su aceptación o rechazo introducen alguna diferencia en la práctica. Si estamos dispuestos a concebir la educación como el proceso de formar disposiciones fundamentales, intelectuales y emocionales respecto a la naturaleza y los hombres, la filosofía puede, incluso, definirse como la teoría general de la educación. A menos que una filosofía haya de seguir siendo simbólica o verbal, o una satisfacción sentimental para unos pocos, o un mero dogma arbitrario, su examen de la experiencia pasada y su programa de valores tienen que influir en la conducta. La agitación pública, la propaganda, la acción legislativa y administrativa son eficaces para producir el cambio de disposición que una filosofía considera deseable, pero solo en la medida en que sean educativas,
es decir, en la medida en que modifican las actitudes mentales y morales. Y en el caso mejor, tales métodos están comprometidos por el hecho de que se usan con aquellos cuyos hábitos se han formado ya hace mucho tiempo, mientras que la educación de la juventud tiene un campo de operaciones más amplio y despejado. Por otra parte, la tarea de la educación escolar tiende a convertirse en una tarea empírica rutinaria a menos que sus fines y sus métodos estén animados por una visión tan amplia y simpática de su lugar en la vida contemporánea como la que debe proporcionar la filosofía. La ciencia positiva implica siempre prácticamente los fines que concierne alcanzar a la comunidad. Aislada de tales fines, es indiferente que sus descubrimientos se utilicen para curar las enfermedades o para difundirlas, para aumentar los medios de sostener la vida o para fabricar material de guerra para destruirla. Si la sociedad se interesa por una de estas cosas más que por la otra, la ciencia muestra los medios de lograrlo. La filosofía tiene así una doble tarea: la de criticar los fines existentes respecto al estado actual de la ciencia, indicando los valores que han quedado anticuados por el dominio de nuevas virtudes y mostrando qué valores son meramente sentimentales porque no existen medios para su realización, y también la de interpretar los resultados de la ciencia especializada en sus efectos sobre el trabajo social futuro. Es imposible que tenga algún éxito en estas tareas sin los equivalentes educativos respecto a lo que hay que hacer y no hacer, pues la teoría filosófica no posee ninguna lámpara de Aladino para dar existencia inmediata a los valores que construye intelectualmente. En las artes mecánicas, las ciencias llegan a ser métodos de manejar las cosas para utilizar sus energías en los fines reconocidos. Mediante las artes educativas, la filosofía puede producir métodos de utilizar las energías de los seres humanos de acuerdo con las concepciones serias y reflexivas de la vida. La educación es el laboratorio en el que llegan a concretarse y comprobarse las distinciones filosóficas. Es significativo que la filosofía europea se originase entre los atenienses bajo la presión directa de las cuestiones educativas. La primitiva historia de la filosofía, desarrollada por los griegos en el Asia Menor e Italia, en lo que concierne a la serie de sus temas, es principalmente un capítulo de la historia de la ciencia más que de la filosofía, tal como ahora se la entiende. Tenía a la naturaleza como objeto y especulaba respecto a cómo se han hecho y cambian las cosas. Después, los maestros viajeros, conocidos como sofistas, comenzaron a aplicar los resultados y los métodos de los filósofos de la naturaleza a la conducta humana. Cuando los sofistas, el primer cuerpo de educadores profesionales de Europa, instruyeron a la juventud en la virtud, las artes políticas y el gobierno de la ciudad y de la casa, la filosofía comenzó a tratar la relación del individuo con lo universal, con alguna clase global o con algún grupo. La relación del hombre y la naturaleza, de la tradición y la reflexión, del conocimiento y la acción. ¿Puede aprenderse la virtud, la excelencia aprobada en algún sentido? Se preguntaron. ¿Qué es el aprender? Esto tiene que ver algo con el conocimiento. ¿Qué es pues el conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Mediante los sentidos o por el aprendizaje en alguna forma de hacer o por la razón que ha sufrido una disciplina lógica o preliminar? Puesto que aprender es llegar a conocer, supone el paso de la ignorancia a la sabiduría, de la privación a la plenitud, del defecto a la perfección, del no ser al ser, según el modo griego de plantearlo. ¿Cómo es posible el cambio, el devenir, el desarrollo? Y si lo es, ¿cómo? Y suponiendo contestadas tales preguntas, ¿cuál es la relación de la instrucción del conocimiento con la virtud? Esta última pregunta llevó a plantear el problema de la relación de la razón con la acción, de la teoría con la práctica, puesto que la virtud reside claramente en la acción. ¿No era el conocer la actividad de la razón, el atributo más noble del hombre? Y consiguientemente, ¿no era la actividad puramente intelectual misma la más elevada de todas las excelencias, comparada con la cual eran secundarias las virtudes de la vecindad y la vida ciudadana? O, por otra parte, ¿era el conocimiento intelectual tan alabado algo más que una pretensión vana y vacía, desmoralizador del carácter y destructor de los lazos sociales que unen a los hombres en su vida de comunidad? ¿No era la única verdadera, por ser la única moral, la vida lograda mediante la habituación obediente a las prácticas acostumbradas de la comunidad?
Y no era la nueva educación un enemigo de la buena ciudadanía porque introducía una norma rival de las tradiciones establecidas de la comunidad. En el transcurso de 2 o 3 generaciones, tales cuestiones fueron aisladas de su aspecto práctico original sobre la educación y discutidas por su propia cuenta. Esto es, como asuntos de la filosofía en cuanto rama independiente de indagación. Pero el hecho de que la corriente del pensamiento filosófico europeo surgiese como una teoría del procedimiento educativo sigue siendo un testimonio elocuente de la íntima conexión de la filosofía y la educación. La filosofía de la educación no es una ampliación externa de ideas ya hechas a un sistema práctico que tenga un origen y propósito radicalmente diferentes. Es solo una formulación explícita de los problemas de formación de hábitos mentales y morales adecuados a las dificultades de la vida social contemporánea. La definición más penetrante de la filosofía que puede darse es entonces que es la teoría de la educación en su fase más general. La reconstrucción de la filosofía, de la educación y de los ideales y métodos sociales marchan así paralelamente. Si hay una necesidad especial de reconstrucción social en la actualidad, si esta necesidad hace urgente una reconsideración de las ideas básicas de los sistemas filosóficos tradicionales, es por el cambio que se realiza en la vida social acompañando el avance de la ciencia a la revolución industrial y al desarrollo de la democracia. Tales cambios prácticos no pueden tener lugar sin exigir una reforma educativa para satisfacerlos y sin llevar a los hombres a preguntar por las ideas e ideales que están implícitos en estos cambios sociales y por las revisiones que requieren de las ideas e ideales heredados de culturas más antiguas y diferentes. Incidentalmente, a través de toda la obra y explícitamente en los últimos capítulos, hemos tratado justamente estas cuestiones en cuanto afectan a las relaciones del espíritu y el cuerpo, la teoría y la práctica, el hombre y la naturaleza, el individuo y la sociedad, etc. En nuestros capítulos finales resumiremos las discusiones anteriores, primero respecto a la filosofía del conocimiento y después a la filosofía en general.